Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a esta morgue donde toma lugar el relato de esta noche. Esta experiencia nos fue compartida por una persona que prefiere mantenerse anónima. Tuvimos el placer de que nos fuera compartida de su propia voz. No hubo ningún intermediario y nos narra esta experiencia que, créanos, vale la pena dejarse atrapar por completo. Esta persona es del estado de Nuevo León, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Alan, muchas gracias por este espacio para poder compartir nuestras experiencias que, de verdad, no sabemos cómo explicarlas. Si bien me he dado una idea a lo largo de los años de lo que pudo haber sido lo que viví, aún así me quedan muchas dudas de ciertas cosas. Remontémonos por los años del 2010. Por aquel entonces, en México vivíamos una etapa muy violenta. Esto debido al tan sonado sexenio del expresidente Felipe Calderón. No les voy a contar todo el contexto de lo que se vivió por aquellos años, ya que sería meternos en otros temas. Quedémonos con las consecuencias de esto, que es precisamente lo que me llevó a vivir lo que les voy a contar. Y bueno, solo para que puedan entender un poco, sin, como les cuento, adentrarnos del todo en temas políticos. Durante el mandato del presidente antes mencionado hubo muchos enfrentamientos entre militares contra el crimen organizado. Al menos en el norte de México nos tocaba incluso que a cualquier hora del día había bloqueos de avenidas, gente sin vida en la calle, colgadas en los puentes, granadas detonando en cualquier calle, de todo, para no entrar en detalles. Y bueno, si pensamos en cuántas vidas se perdieron ahí, y un detalle que no muchos de nosotros nos detuvimos a pensar en aquellos años, fue que los cuerpos que quedaban a consecuencia de esos enfrentamientos, precisamente los de esas personas que se dedicaban a estos negocios ilícitos, ¿a dónde iban a parar? A principios del año 2009, vivía casi a las afueras de Nuevo León, entre los límites de este estado y Tamaulipas. Concluí mis estudios para desempeñarme como embalsamador. Gracias a un tío fue que le tomé principalmente la curiosidad, no les voy a mentir, de trabajar con los cuerpos sin vida. Luego, se convirtió en más que eso, una pasión para mí. Y al terminar mis estudios, claro que tenía todas las ganas de comenzar a trabajar en este campo. Había aprendido un montón de cosas, había practicado una y otra vez cada proceso que nos habían enseñado. De hecho, había sido uno de los que se graduaron con mejores calificaciones, pero aún así no tuve tanta suerte al momento de conseguir empleo. Sabía que en todo el país y más por el norte, se necesitaba todo el personal posible en los hospitales, salas de urgencias, morgues, funerarias, pero aún así no corrí con suerte. Así como de repente se encontraban disponibles las vacantes, en muy poco tiempo se ocupaban, por los tiempos que estábamos viviendo. En unos meses, un tío me consiguió trabajo en una funeraria, pero en el puesto de ventas, ya que el local tenía su propio embalsamador, y mi tío me aseguraba que una vez se retirara el señor que ocupaba ese puesto, me lo iban a dejar a mí. Y bueno, no me podía dar el lujo de decirle que no a un trabajo.
Si bien no era el puesto para el que había estudiado ni el que había contemplado tampoco, sí era un ambiente parecido en el que tenía ganas de trabajar. Pero, ¿qué le podía hacer? Supuse que era parte de ir escalando en puestos hasta llegar a donde quería estar. La paga tampoco era muy buena, muy apenas y me ayudaba a cubrir la renta de cada mes, y hasta eso, debido a los eventos de aquellos años, teníamos carga todo el tiempo en la funeraria, a todas horas. Pobre señor, no me imagino el trabajo que debió tener con cada cuerpo. Si yo haciendo ventas a todas horas, platicando con muchos clientes al día, me era muy cansado, no me puedo imaginar aquel señor. Y tampoco entendía muy bien por qué no me dejaban trabajar con él. Ya luego entendí que era porque la funeraria, más bien los dueños, no querían invertir en más material para que pudiéramos trabajar al menos 2 embalsamadores. Solo había espacio y material para trabajar uno a la vez. Ni modo, era lo que había. Pasaron unos meses. Llegamos al año del 2010 y la situación del país simplemente no cambiaba. Al contrario, parecía que esto iba a quedarse así para siempre, que esa iba a ser la nueva normalidad de México. Y, de repente, me acuerdo muy bien que era miércoles al mediodía, me entra una llamada. Contesté, y resulta que del otro lado de la línea me llamaba, pongámosle don Evaristo, para no decir su nombre real, en caso de que de alguna manera se le pueda comprometer en este relato, que esperemos que no. Don Evaristo había sido mi maestro principal en mis estudios de embalsamador, un señor de 40 y tantos años quien tenía mucha experiencia en la medicina forense, una persona seria, respetuosa y comprometida con su trabajo. Al saludarlo por teléfono y luego de las preguntas que se hacen por mera formalidad, me preguntó si tenía trabajo en ese momento. Le respondí que sí, pero que estaba buscando más opciones. Y me dice que qué gusto, porque él estaba buscando un embalsamador de confianza. Don Evaristo y yo nos habíamos hecho, se podría decir que cercanos. Le preguntaba muchas cosas sobre las prácticas, métodos, todo lo relacionado a la profesión, y él siempre me sacaba de dudas. Por ello mismo es que pude obtener muy buenas calificaciones en las prácticas, que es donde a fin de cuentas importa el momento de desempeñarse. Cuando me comenzó a dar detalles de la vacante, yo no tuve ni que pensarlo 2 veces. Ahí sí me iba a desempeñar como embalsamador. Él sería mi supervisor. Era una empresa privada, propia de don Evaristo, ya que él era una persona de mucho dinero, y la paga era excelente, más de lo que vi en todas las vacantes que encontraba disponibles. Y esto me ayudaría mucho al tema de la renta. El único problema era que me tenía que mover un poco más al centro del estado de Nuevo León, en una zona muy bien acomodada. Le comenté que por mí podría comenzar al día siguiente, solo tenía que arreglar mis cosas y ver la manera en que me iba a mover, y la renta de mi casa tendría que pagarla en unos días, así que no había mucho problema si me iba, vaya, por los días que ya tenía pagados. Para resumirles detalles que no vienen al caso, me moví a la mañana siguiente, presenté mi renuncia y luego de unas horas en autobús llegué a casa de una de mis tías. Mientras encontraba dónde rentar, iba a vivir con ella. Don Evaristo me comentó que ese día lo usara para instalarme en la ciudad, y eso hice. Al día siguiente, desperté, almorcé, platiqué un rato con mi tía poniéndole al corriente de todo lo que había pasado conmigo, mis estudios, cambios de ciudad y demás, hasta que recibí una llamada que don Evaristo me había prometido, en la cual me confirmaría la hora, dirección del lugar y más detalles que fuera a necesitar. Anoté la ubicación, terminamos la llamada y listo. Solo quedaba esperar a que dieran las 8 p.m. Sería en el turno nocturno, lo cual sí me agradaba. Prefería trasladarme en la noche antes que atraparme en el tráfico. Al momento de salir de casa de mi tía a eso de las 7 en punto, tomé un taxi
y luego de unos cuantos minutos llegué a una zona residencial algo apartada de la ciudad. Era una zona muy bonita, allá por las orillas de la Sierra Madre. De hecho, era una zona muy privilegiada, pero apenas estaban construyendo casas y departamentos, ya que también tenían lo que parecían ser las bases de un edificio de algunos cuantos pisos construyéndose. Pero claro, a esa hora ya no había nadie trabajando. De hecho, la colonia, privada o como gusten llamarle, estaba completamente sola. Estábamos aún en horario de invierno, por lo que a las 8 ya estaba más que oscuro. De personas solo vi al guardia de la caseta que nos recibió pidiéndonos los datos y ya. Avanzamos entre las obscuras calles que apenas estaban pavimentando, tomando forma. Eran muy obscuras porque aún no tenían alumbrado público. Hasta que, mientras el taxista condujo un poco, llegamos al edificio. Era lo que parecía ser un complejo de departamentos muy bonitos, pero pequeño. Tenía solamente 3 pisos. Ahí me bajé, agradecí y pagué al taxista. Caminé hacia la puerta donde don Evaristo me había comentado me encontraría con el velador. Y en efecto, en la puerta del edificio, sentado en una silla bajo la luz del exterior, estaba un señor de algunos 50 o 60 años. Me saludó muy amable, se levantó y me dio las llaves del edificio. Era un llavero que sostenía al menos 15 de ellas. A mí se me hizo raro, porque don Evaristo sí me comentó que el guardia me daría el acceso, pero no sabía que por completo. En medio de mi confusión, el guardia al darme las llaves tomó una pequeña mochila que tenía al lado del asiento, se acercó conmigo y comenzó a mostrarme que cada llave tenía un pequeño papelito donde decía la puerta que abría. Luego de eso, me preguntó si no tenía ninguna duda. Le contesté que no. El tema de las llaves tampoco era para estarme quebrando la cabeza. Entonces, con su mochila en mano, me dijo que me cuidara mucho y se despidió. A mí esto sí se me hizo raro. Tal vez había terminado el turno del guardia, pero ni siquiera esperó a que llegara su relevo. Antes de entrar veía cómo este señor iba caminando hacia la caseta, perdiéndose entre la oscuridad de las calles. Abrí la puerta del edificio y en eso me marcó don Evaristo. «Hola, ¿qué tal? ¿Ya llegaste al edificio?» Le respondí que sí, mientras caminaba por el pasillo principal. «Me alegro mucho. ¿No tuviste dificultades para llegar?» «Mira, al entrar, cierra la puerta con llave, por favor. Me imagino que don Pedro te las dejó». Le respondí que sí, que yo las tenía. «Excelente. Tú ciérrala, si ya no tienes a qué salir. Luego, vas a seguir recorriendo por el pasillo, hasta el fondo. Allá va a haber otra puerta. La abres y cierras igualmente con llave, por favor». Mientras lo escuchaba iba caminando por el pasillo, muy largo por cierto. El edificio no era tan alto, pero sí muy grande y solitario. Todo estaba muy bien iluminado, pero el silencio era completamente abrumador. Por mi cabeza comenzó a pasar que ese edificio no se podía tratar de departamentos. Llegué a la conclusión de que era de su negocio privado. Arriba tal vez tendría laboratorios, consultorios incluso, y yo iba directo a la morgue. «Puedes usar el elevador o las escaleras si quieres. Solo hay un piso abajo, entonces no creo que te me pierdas». Bajé, caminé solo un poco y llegué a la entrada de la morgue. Abrí la puerta y ahí estaba mi nueva sala de trabajo. El lugar al centro donde estaba la plancha, gabinetes, alacenas, con todos los utensilios que fuera a necesitar. Una computadora al fondo, un escritorio, una pequeña televisión arriba de un mueble y otra puerta que daba al cuarto frío, donde guardaban los cadáveres. De igual manera todo estaba iluminado de una forma tan bonita. Se veía que don Evaristo había invertido muy bien en su negocio. Dejé mis cosas mientras seguía escuchando a don Evaristo por teléfono.
Espero te guste el espacio. Tiene pocos meses que lo tenemos en funcionamiento y tratamos de mantenerlo así de nuevo. El trabajo que tienes que hacer ya lo conoces muy bien. Creo también que las reglas que aprendimos en la escuela siguen siendo las mismas aquí también. No se te han olvidado, ¿verdad? Por si las dudas ahí te van. Recuerda muy bien que hay que mantener el respeto al cuerpo con el que vamos a trabajar. No importa quién haya sido o qué haya hecho, acuérdate, sigue siendo un ser humano. No te me vayas a llevar nada a tu casa, pertenencias de la persona o a la persona. Me acuerdo que en la escuela me dijiste que sí creías en lo paranormal, así que tú bien sabes cómo funciona esto. Aquí trabajas con la persona y aquí se queda. Si le hablas, mantén el respeto que vi que aplicabas cada que hacías las prácticas. Todo eso ya lo sabes, pero mira, te voy a pedir unas cositas extra. En el edificio estás completamente solo. No hay ningún personal. El velador tampoco va a estar, no te apures. Nadie puede entrar. La caseta está muy bien vigilada. Solo mantén bien cerradas las puertas. Tienes las llaves, así que no debes tener ningún problema. De todas formas, si llegas a necesitar algo, llámame con toda confianza. Cuando entres a la sala donde tenemos los cuerpos en refrigeración, vuélvela a cerrar, por favor, con llave. Y tal vez te suene raro, pero no hay de qué asustarse. Es por pura seguridad. Otra cosa, sea quien sea que te hable en el edificio, no le contestes. Si alguien te pide que le abras la puerta, no le vayas a abrir, por favor. Si algún personal tiene que entrar al edificio, primero te voy a llamar yo. Y si llegas a ver alguna persona que ande por ahí, haz como que no lo estás viendo, por favor. No te asustes. Ya has tenido prácticas en estos lugares y no te ha pasado nada. Y esta noche va a ser igual. Yo sigo trabajando en mi oficina, así que cualquier cosa tengo el teléfono a la mano. Nunca fui una persona que se sugestionara fácilmente. Algo de eso nos enseñaron en la escuela. Pero sí era miedoso, no les voy a mentir. Y lo que me dijo don Evaristo, sí me dejó con miedo, la verdad. Pero eso sí, no le quitaba la emoción que sentía por tener un trabajo nuevo, uno muy bien pagado y en una zona muy bonita. Así que encendí la televisión y la puse de fondo para que se me pasara el susto. Tampoco le pregunté a qué se refería con esas últimas indicaciones, pero lo dejé como me dijo, que era por simple seguridad. Después de acomodar todo, tomé la plancha y caminé por la puerta que daba al cuarto frío. Abrí con la llave, entré y vi que el lugar podría almacenar fácilmente 20 cuerpos, ya que era la cantidad de depósitos que tenía. Ya saben, estas pequeñas puertas que parece como si fueran cajones y que en cada una almacena un cuerpo, lo cual era mucho, considerando que era un lugar privado. Comencé a revisar por orden los cuerpos. No todos los depósitos estaban ocupados, y por fin di con el que comenzaría. Era un hombre de complexión robusta, piel aperlada, de algunos 40 años, quien a primera vista había perdido la vida por múltiples impactos de bala. Una vez que lo saqué del cuarto frío, cerré con llave y regresé con él a la sala de trabajo. Lo acomodé y comencé con el procedimiento de embalsamado. Mientras iba identificando heridas y demás, confirmando que esa persona había sido parte de un enfrentamiento pesado, noté que la televisión se había apagado. Giré la vista porque la falta de ruido fue lo que me hizo darme cuenta. Pero no, solo estaba en un canal con estática de fondo. Le cambié de canal y seguía sin sonido. Ahí noté que también se había bajado por completo el volumen. Le subí y seguí trabajando. Al agachar de nuevo la mirada para seguir examinando el cuerpo, vi de reojo que la puerta de una alacena que al menos hasta ese momento yo no había usado estaba abierta.
La cerré con el pie y comencé a hablarle al cuerpo, como había aprendido en mis prácticas, pidiéndole que me dejara trabajar, que no me molestara, para que él y yo nos fuéramos a descansar, que todo lo hacía con el mayor respeto y todo eso. Y así seguí por unos minutos cuando, en la puerta del cuarto frío, escuché como si alguien se apoyara en ella, como si intentaran empujarla. Giré la vista rápido, intentando ver por unas ventanas cuadradas algo grandes quién era, pero no había nadie. Supuse que alguna corriente de aire las había empujado, y el sonido había sido tan claro, porque incluso con el ruido de la televisión la escuché sin problema. Seguí en lo mío hasta que, de nuevo, otro sonido en la puerta del cuarto frío, solo que ahora estaban tocando. 3 golpes, fue lo que escuché claramente. Estaba por voltear, pero recordé las palabras de don Evaristo, por lo que intenté seguir con lo mío. Sin embargo, esos 3 golpes nuevamente en la puerta. El miedo que sentí en ese momento nunca lo he podido expresar del todo al instante en que lo cuento, pero era tanto que no pude seguir trabajando. Me retiré de la plancha y caminé hacia el escritorio donde tenía una laptop del trabajo, pero en lo que me moví para caminar, vi con el rabillo del ojo una silueta parada detrás de las ventanas de las puertas del cuarto frío. Abrí mi Facebook en la computadora para intentar distraerme, que se me pasara el susto. Quizás me había estado sugestionando, lo estaba imaginando, eran mis nervios de mi primer día de trabajo. Tenía mi mente y vista puesta en lo que leía que compartían mis amigos y mis oídos puestos en un programa de concursos de canto que estaban dando por la televisión. Debía mantener todos mis sentidos ocupados porque esos golpes seguían en la puerta. Cuando por fin pude concentrarme en escuchar la televisión, a lo lejos escuché una voz. Por supuesto que no le entendí nada, gracias al ruido que en ese momento de cierta manera me estaba cuidando. De repente, la televisión volvió a quedarse en silencio sin ninguna razón. El control lo había dejado arriba de una alacena, lejos de mí, y al fondo escuché: «Hey, ábreme, tengo que irme, ábreme». No volteé y no contesté, tal como me lo había dicho don Evaristo. Pero entonces, ¿qué hacía? ¿Quedarme escuchando eso? Tomé mi teléfono y le llamé a don Evaristo, pero ese hombre, porque era un hombre quien estaba hablando, seguía diciendo lo mismo, que le abriera. La línea estaba ocupada, él tendría tal vez otra llamada, por lo que en ese momento no podía contestarme. Comencé a rezar para que me cuidaran de lo que fuera esa cosa de lo cual yo no entendía. Sabía que era alguna persona de las que estuvieran guardadas en el cuarto frío, pero no sabía si era buena o mala. Ya me habían contado en mi escuela 1001 experiencias así, pero otra cosa es vivirla en carne propia. ¿Me abres o le abro yo? Escuché al fondo en un tono tan raro, como si quien me estuviera hablando hablara sin ningún acento. No sé cómo describirlo, pero muy extraño. Ahí no les voy a mentir, comencé a llorar. Sentía que en cualquier momento iba a hacerme del baño porque imaginaba que esa persona, alma, cuerpo sin vida, abriera la puerta del fondo y sabrá Dios qué iba a pasar. No sé cuánto tiempo duré así, sentado recargado en la pared, llorando, rezando, y don Evaristo simplemente no se desocupaba de su llamada. Ahora, la puerta que conectaba con el pasillo para salir al resto del edificio, precisamente la perilla de esa puerta comenzó a moverse. No de una manera brusca, afortunadamente, pero sí como cuando intentas abrir una puerta, como comprobando si tiene seguro o no. Y afuera,
escuché a alguien llorando, mientras seguían moviendo la perilla que afortunadamente a esa puerta sí le había puesto llave. Y yo, ahí estaba. Ahora se los cuento así de claro, como si hubiera sido algo tan simple. Pero créanme que esa fue la peor noche de toda mi vida. Fue hace tantos años, pero aún sigo sintiendo horrible cada vez que lo recuerdo. Por un momento pensé que se trataba de la clásica novatada que hacen en muchos empleos, pero don Evaristo, de verdad, era una persona sumamente seria. Si lo conocieran, no tendrían la duda de que él no era de esas personas, y mucho menos usaría un lugar tan delicado como para andar haciendo esas bromas. El señor del fondo seguía repitiendo que le abriera. Decía que se tenía que ir, que él iba a abrir la puerta, pero ya lo hubiera hecho de ser capaz. Eso pensaba tratando de recordar las instrucciones y que, por algo me lo había dicho, que tal vez esas cosas pasaban y que no me pasaría nada siempre y cuando no les contestara o los viera directamente. En eso, recibo la llamada de don Evaristo, quien al escucharme llorando me dice que me tranquilice, que siga las instrucciones que me dio. Y yo, intentando hablar en voz baja, no me salía la voz por el miedo, por llorar. Y me dijo: «Ay Dios, hasta acá se escucha cómo está todo. Le voy a decir a Daniel que vaya para allá. Ni te vayas a mover. ¿Dónde estás?». Le respondí temblando que me había movido debajo del escritorio para poder contestarle. Ahí era un buen lugar, ya que me cubría toda la vista al resto de la sala. «Está bien, ahí quédate. No te salgas. Daniel tiene una copia de las llaves, así que él va a llegar contigo. No le vayas a abrir a nadie. Ni te vayas a salir tú, porque no te van a dejar que te vayas. Y a como suena, ya tampoco te van a dejar trabajar». Le respondí que sí, que aquí me quedaría. Luego, él me dijo que Daniel debería llegar en menos de 10 minutos, que era una persona de confianza y que él me sacaría de ahí. Ahí me quedé escuchando los sollozos de una señora, los golpes y voces en la puerta del cuarto frío y, de repente, ya no se escuchó absolutamente nada. Eso la verdad es que me alivió mucho, pero no dejaba de temblar del miedo, de sentir que en cualquier momento me iba a hacer del baño. En medio de todo ese silencio, unos pasos detrás del escritorio hicieron que se me regresara por completo el miedo. Eran pasos lentos, muy lentos, y de pronto: «¿Dónde estás, Julio? Soy Daniel». La voz de un señor sonaba detrás del escritorio. Mi nombre no es Julio, pero esa voz había dicho mi nombre real. Estuve a punto de salir de abajo del escritorio al escuchar que Daniel ya estaba en la sala, pero yo no había escuchado que ninguna puerta se abriera. Y no lo había notado hasta ese momento, pero los pasos eran de alguien descalzo, pesado. Ahí ya no aguanté y me hice del baño, llorando, tapándome la boca, porque esos pasos estaban dando vueltas en toda la sala. Sin poder más del miedo, sentí que ahí me iba a morir. Y de pronto, escucho que la puerta se abre, el sonido de unas llaves golpeando con otras y la voz de una persona joven como si hubiera llegado corriendo me llamó por mi nombre. Me arriesgué y salí. Era Daniel. No lo conocía, pero lo vi con la cara de sorprendido, las 1000 llaves en la mano y una pequeña mochila al costado. Me preguntó que qué había pasado. Le dije que le contaría afuera, mientras tomaba mis cosas para salir y el cuerpo en la plancha, con el que yo había estado trabajando, ya no estaba. Menos ganas tenía de quedarme ahí. Solo cerramos todo con llave. Salimos rápido del edificio y en un baño que quedaba casi saliendo por la puerta principal me lavé un poco y cambié de pantalón.
Le platiqué, temblando aún, a Daniel lo que había pasado. Aún sentía que eso pudo haber sido una broma, pero por la cara de Daniel lo descarté. Me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que no pasaba nada, que era parte de ese trabajo. Bueno, me dijo que al menos en ese edificio. Le pregunté por qué. Ya estábamos afuera, en la puerta de vidrio del edificio mientras hablábamos de esto, y él me contó. Julio, lo que viviste no tiene nada que ver con el terreno, con el edificio. Tal vez don Evaristo no te contó, pero mira, este empleo la verdad es que quienes saben de él, saben más o menos lo que pasa, pero no saben lo que es vivirlo. Aún así, todos lo quieren. Pagan muy bien. Tienes de supervisor a este señor que, no hombre, mis respetos. Pero él no se lo da a cualquiera. Te contrató a ti no por valiente, sino porque me imagino que te desempeñas muy bien. Y mira, ahí te va. Don Evaristo es contratado por otra agencia privada que, pues ya ves cómo está la situación ahorita. Muertos por todos lados. Y aquí, a este edificio precisamente, llega pura gente de los malitos, si me entiendes. Los traen desde Tamaulipas, no son de aquí, de Nuevo León, para que no sea fácil que den con ellos si se los quieran llevar los de su cártel o qué sé yo. Quién sabe qué movidas tengan ahí, pero sí, aquí son pura gente pesada. Supongo que por eso las cosas están así de feas allá abajo. También por eso buscan que casi no haya nadie en este edificio. Cualquiera puede dar información a quién sabe qué persona y hacer un desastre. Cuando escuché esto, le comenté también lo del cuerpo que ya no encontré en la plancha y que yo estaba más que seguro que no lo había movido. Es más, ni siquiera había terminado de trabajar con él. Cuando le dije esto, él se puso pálido. Me dijo que no me preocupara, pero que debía llamar a don Evaristo. Lo llamó enfrente de mí, lo puso en altavoz para que los dos pudiéramos hablar con él y nos dijo: «Ay Dios, ¿cómo que ya no está? No sé qué haya pasado abajo, pero no se preocupen. Si es la persona específica que me acabas de decir, no creo que vaya a haber mucho problema. No es por ser mala persona, pero no creo que lo vayan a reclamar. Este no era tan importante entre los malitos. De todas formas, ni saben a dónde van a parar. Pero es que nosotros tampoco sabemos a dónde se fue. De todas formas, asegúrense de cerrar bien todo y ya mañana llego a revisar bien. Pero confío en su palabra. Tampoco dudo de que ya no esté». Daniel me dijo que no me preocupara, que no tenía ninguna responsabilidad en esto, que de hecho tampoco don Evaristo, que ellos saben cómo se manejan. Me sugirió irnos cada quien a su casa y ya mañana veríamos qué pasaba. Al día siguiente, por la mañana don Evaristo me llamó. Me dijo de nuevo que no me preocupara, que no perdería mi trabajo, pero que ya no me iba a quedar solo. Y al menos esa fue la solución por un tiempo, en los 3 años que trabajé ahí. En esos años nos pasaron un montón de cosas, pero la verdad es que no fueron nada fuertes a comparación lo que viví esa noche. Sigo trabajando en la empresa de don Evaristo, pero ya no en ese edificio, y les juro que cada que les cuento esto, me tiembla la voz, me dan ganas de llorar, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos,
comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.